¿Has sentido que Dios te ha mantenido esperando demasiado tiempo? ¿Te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener respuesta y tus sueños permanecen en pausa? Hoy quiero que sepas algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Tu espera no ha sido en vano. En la Biblia, Jesús nos enseña que a su tiempo hace hermosas todas las cosas. Cada período de silencio, cada puerta cerrada, cada lágrima derramada en soledad ha sido parte de un plan divino perfectamente orquestado para tu bien. Durante los próximos minutos, Dios mismo te revelará las razones profundas detrás de tu espera. Descubrirás cómo cada momento difícil te ha preparado para algo extraordinario que está a punto de manifestarse en tu vida. Este mensaje no es casualidad, es una cita divina entre tú y el Padre Celestial, quien ha estado trabajando silenciosamente en tu favor mientras tú esperabas. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: mi espera ha valido la pena, Dios me mostrará su propósito perfecto. Que esta declaración abra tu corazón para recibir la revelación que cambiará tu vida para siempre. Comencemos. Número 1. Cuando Dios calla, está hablando más fuerte que nunca. Hay momentos en los que parece que el cielo se ha quedado en silencio. Clamas, oras, esperas y no escuchas nada, pero lo que para ti puede parecer un silencio inquietante es, en realidad, la voz más profunda de Dios. Él no ha callado, ha susurrado desde lo más hondo del espíritu. Lo que ocurre es que el bullicio de tus expectativas a veces no te deja percibir su lenguaje más fino, el del silencio. Como está escrito en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa no es una orden para la pasividad, sino una invitación a la comunión más íntima. Dios no está ausente, está enseñándote a reconocerlo más allá de las palabras. Porque cuando todo a tu alrededor hace ruido, cuando tu alma exige respuestas, cuando tu corazón grita por soluciones, el silencio de Dios parece un muro, pero no lo es. Es un umbral, un espacio sagrado donde lo superficial se desmorona y queda solamente lo esencial. Es ahí, en esa quietud que desespera a la mente, pero aquieta al espíritu, donde Dios comienza a formar algo nuevo. Su silencio es un taller espiritual, donde el alma se vuelve sensible a lo que no se ve, a lo que no se oye con los oídos físicos, pero que resuena con fuerza en el alma, entrenada en la espera. No estás siendo ignorado, estás siendo afinado. Cada vez que sientes que tus oraciones rebotan, en realidad están siendo sembradas en un terreno más profundo, y cuando parece que Él no responde, es porque está respondiendo de otra forma, con presencia, con dirección sutil, con la transformación silenciosa de tu carácter. Dios nunca deja de hablar, pero no siempre lo hace con voz. A veces habla con una ausencia aparente que nos despierta la búsqueda verdadera. Los periodos de silencio divino no significan que Dios se ha retirado. Significan que te está entrenando para reconocerlo más allá de las emociones, más allá de los resultados inmediatos. Porque si solo reconoces a Dios cuando responde con milagros visibles, tu fe dependerá de señales. Pero cuando lo reconoces en el silencio, en la espera, en lo incierto, tu fe se vuelve madura, profunda, inquebrantable. Ese es el tipo de fe que transforma a una persona común en un instrumento eterno. Lo que a veces confundimos con abandono es en realidad una invitación a la intimidad. ¿Sabes por qué te dolió tanto ese silencio? Porque sabías que Él estaba ahí. Porque tu alma lo buscaba, incluso cuando tu mente dudaba. Es el contraste entre el ruido del mundo y la voz susurrante de Dios, lo que despierta en ti el anhelo verdadero. El mundo grita, Dios susurra, y para escucharlo necesitas callar también tú. Necesitas entrar en ese espacio donde no hay distracciones, donde no hay prisas, donde solo estás tú y Él. Hay algo que debes saber.
La desesperación por una respuesta rápida puede sabotear tu formación espiritual. A veces pides señales, pero Dios te está formando para que tú seas una señal. Esperas instrucciones, pero Él te está construyendo como instrumento. Quieres una salida, pero Él quiere que entiendas el propósito del proceso. Y ese propósito solo se revela en la quietud. La quietud no es vacío, es preparación. Es la incubadora de revelaciones futuras. Número 2. Tu corazón roto era la única entrada que Dios necesitaba. Hay heridas que no se ven, pero duelen más que cualquier golpe. Hay momentos en los que el alma se rompe en pedazos y sientes que ya no puedes más. Tal vez ese ha sido tu caso. Quizás tu corazón ha sido quebrado por la pérdida, por la traición, por una espera larga que parecía no tener fin, y en medio de ese dolor te has preguntado, ¿dónde está Dios? Pero hoy quiero decirte algo que no se te puede olvidar. Ese corazón roto que tienes fue exactamente la ventana que Dios necesitaba para entrar con su gloria. El quebrantamiento no fue el final, fue la puerta. Porque como dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca corazones perfectos, Él busca corazones sinceros. Y muchas veces la sinceridad más profunda brota del quebrantamiento. No es en la comodidad donde aprendemos a depender verdaderamente del Señor. Es en la ruina, en el dolor inexplicable, en las noches sin consuelo, donde el alma se vuelve porosa, vulnerable, receptiva. Ahí es donde las capas del orgullo se caen, ahí es donde el ego ya no sabe qué hacer y el espíritu por fin se rinde. Y en ese rendirse comienza la verdadera transformación. Tal vez no lo viste así antes, pero esa ruptura no fue una pérdida, sino un acceso. El Señor usó tus grietas para colarse con su luz, porque cuando todo parece derrumbarse, cuando ya no tienes fuerza para sostener las máscaras ni justificar las lágrimas, ahí es donde Él entra y te revela quién eres tú y quién es Él en medio de tu dolor. El quebrantamiento es como una herramienta en las manos de un alfarero. Con ella Dios no destruye, Él moldea, y sí, a veces duele, a veces quiebra, pero siempre tiene propósito. Es natural resistirnos, nadie quiere sufrir, nadie quiere ver sus planes desmoronarse, pero hay dolores que no vienen a destruirte, sino a limpiarte de expectativas que no venían de Dios, a liberarte de caminos que solo te llevaban al cansancio, a despertarte del letargo espiritual en el que vivías. Porque cuando el alma es quebrada, los oídos del corazón se abren, y en ese nivel de fragilidad es cuando el Señor te habla más claro. Cuando estás de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, es cuando su presencia te abraza más fuerte. No hay pérdida que Él no pueda redimir. No hay noche que no tenga una mañana preparada. Y lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que sane a otros. Porque hay sufrimientos que Dios permite no por crueldad, sino por comisión. Él te comisiona en medio de tus lágrimas. Te forma en el crisol del quebranto para que seas consuelo donde antes había desesperanza. Hay heridas que se transforman en unción. Hay llanto que se transforma en autoridad espiritual. Y hay preguntas que se transforman en respuestas para otros que aún están esperando. Te preguntaste muchas veces, ¿por qué yo? Pero Dios te va a mostrar que la pregunta correcta no era esa. Era, ¿para qué yo? Porque todo dolor, cuando es rendido a los pies del Padre, se convierte en una semilla de compasión, de profundidad, de sabiduría, de propósito. Y esa semilla dará fruto, pero no en la inmediatez. Dará fruto en el tiempo perfecto. Por eso, hoy puedes empezar a ver tu quebrantamiento con otros ojos. No como un castigo, no como un error, sino como una cita divina con tu propósito eterno. Hay algo que solo el dolor revela, la necesidad absoluta de Dios.
Y cuando llegas a ese punto en el que ya no hay nada que te sostenga, entonces descubres que su gracia siempre fue suficiente, que su amor nunca se apartó, que su mano estuvo allí incluso cuando tus ojos no la veían, porque Él no te abandonó en tu quebranto, Él te acompañó, Él te sostuvo, Él lloró contigo, y ahora Él te va a levantar. Tal vez no sabías esto, pero cada lágrima que derramaste estaba labrando el canal por donde fluiría su gloria. Cada noche de llanto fue una oración profunda, aunque no dijeras una palabra. Cada suspiro fue un clamor, y Dios los escuchó todos. Nada se perdió, nada fue en vano, todo fue parte de una preparación que ahora empieza a revelarse. Hoy te digo, en el nombre del Señor, tu espera ha terminado. Y cuando mires hacia atrás, entenderás que ese corazón roto fue exactamente lo que Dios usó para entrar, para sanar, para moldear y para mostrarte que siempre estuvo allí. Que lo que parecía destrucción era en realidad una construcción sagrada, que el porqué se transformó en un gracias, y que lo que tanto te dolió será la llave que abrirá el camino a otros. Número 3. Tus sueños destruidos eran los materiales para algo mejor. Hay sueños que parecían promesas y terminaron en ruinas. Proyectos que comenzaste con ilusión, metas que abrazaste con todo el corazón, personas que creíste que serían parte de tu historia para siempre y sin previo aviso, todo se quebró. Lo que parecía un camino claro se desvaneció entre lágrimas, frustración y preguntas sin respuesta. Y tal vez hoy todavía cargas con el eco de esas ilusiones rotas, preguntándote por qué Dios permitió que algo que parecía tan bueno terminara así. Pero escucha esto, esos sueños rotos no fueron el final, fueron el material exacto que Dios necesitaba para construir tu verdadero destino. Lo que tú llamaste pérdida, Él lo vio como preparación, como dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus fracasos, ni esos sueños que parecían tan nobles, pero no eran eternos. Porque hay sueños que nacen de la carne, del deseo humano, de lo que creemos necesitar para ser felices. Y aunque no son necesariamente malos, muchas veces están lejos del diseño celestial. Entonces Dios, en su amor y sabiduría, los deja caer, no porque quiera herirte, sino porque está protegiendo algo más grande que tú aún no puedes ver. Y mientras tú lloras por la puerta cerrada, Él ya está abriendo un camino que te conducirá a una realidad más gloriosa, más plena, más alineada con el propósito eterno por el que fuiste creado. Es difícil ver el bien cuando el presente duele. Lo sé. Pero mira la historia de José. Él soñó con grandeza desde joven, vio imágenes de liderazgo, de honra, y terminó en una cisterna, vendido por sus propios hermanos, encerrado en una prisión injusta, traicionado, olvidado. Si tú le hubieras preguntado en ese momento si sus sueños se estaban cumpliendo, quizás él te habría dicho que todo había sido un error, pero Dios estaba en control. Y lo que parecía un proceso de destrucción era en realidad una ruta de formación. Porque sin ese camino roto, José no habría llegado al lugar donde salvaría a toda una nación. Su sueño era liderazgo, pero el propósito de Dios era salvación. Así también contigo. Lo que tú querías era bueno, pero no era lo mejor. Y Dios, como buen Padre, no solo responde a tus peticiones, sino que escoge lo que verdaderamente edifica tu alma. Y eso muchas veces implica romper lo superficial para revelar lo esencial. Entonces, ¿qué son los sueños rotos? Son materiales crudos en las manos del alfarero. Son planos humanos que Dios rediseña con tinta celestial. Son promesas que no se cumplieron de la manera que esperabas, porque debían cumplirse de una forma aún más poderosa. Muchas veces nos aferramos a lo que conocemos, sin saber que lo que Dios quiere darnos es mucho más grande. Él ve más allá de nuestra vista.
Ve peligros donde tú ves oportunidades. Ve trampas donde tú ves deseos. Ve distracciones donde tú ves bendición. Y por amor cierra puertas, por gracia interrumpe planes, por fidelidad permite que algunos sueños se derrumben, porque el plan de Dios no es solo darte algo bonito, sino formarte en la verdad, en el carácter, en la plenitud. Y sí, esos sueños rotos dolieron, pero también te transformaron, te hicieron más humilde, más dependiente, más compasivo, te vaciaron de orgullo y te llenaron de fe. Te enseñaron a soltar y a confiar, y eso es una obra gloriosa. Porque ahora, cuando Dios te muestre lo que estaba preparando en secreto, lo vas a recibir con un corazón maduro, ya no desde la ilusión humana, sino desde la fe sólida, y verás cómo cada cosa, incluso lo que parecía pérdida, tenía propósito. Dios no es un destructor de sueños, es un redentor de propósitos. Lo que se cayó, lo que se frustró, lo que no llegó, no fue una señal de abandono. Fue una manifestación de su providencia. Él te estaba cuidando de quedarte en un lugar cómodo que te habría impedido llegar a tu verdadera asignación. Porque el enemigo de lo eterno no siempre es el pecado evidente, a veces es el éxito limitado, el sueño pequeño, el destino intermedio. Y Dios no quiere que te conformes. Él quiere llevarte más lejos de lo que tú imaginabas. Por eso, hoy puedes mirar hacia atrás con nuevos ojos, no para llorar por lo perdido, sino para agradecer lo que fue redirigido. Porque lo que creías perdido para siempre estaba siendo transformado en algo eterno, algo que no solo te bendecirá a ti, sino que tocará a otros. Algo que no solo traerá plenitud temporal, sino recompensa eterna. Dios no te quitó ese sueño para lastimarte. Te lo quitó porque estaba preparando algo que llevaría su firma, no la tuya. Algo que no se construye con las fuerzas del hombre, sino con la gracia de Dios. Número 4. En tu soledad aprendiste el idioma que solo Dios entiende. Hay momentos en la vida en los que la soledad no se pide, pero llega. Y cuando llega, lo cambia todo. De pronto, ya no están las voces que antes te distraían, ni los brazos que te sostenían, ni los lugares que te reconfortaban. Solo estás tú y ese silencio que al principio pesa, incomoda, confronta. Pero ahí, en medio de ese desierto emocional, comienza una obra que no puede verse con los ojos humanos, porque Dios no te ha dejado solo. Dios te ha apartado, te ha atraído al lugar donde ya no compites con otras voces, donde ya no dependes de otras presencias, donde por fin puede hablarte al corazón. Así lo dice Oseas 2:14. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto no es un castigo, es una cita. Y la soledad no es abandono, es consagración. Dios te ha separado del ruido porque quiere enseñarte un idioma que solo se aprende ahí, el idioma del cielo. Ese lenguaje no tiene palabras comunes. No se articula con frases, sino con susurros, con revelaciones interiores, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese lugar secreto, donde nadie más puede entrar, Él te habla en códigos que transforman. Te susurra verdades que no hubieras escuchado si hubieras estado rodeado de aplausos. Porque a veces el alma necesita ser vaciada de todo para aprender a ser llena solo de Dios. La multitud tiene su encanto, pero también su trampa. Cuando estás rodeado de muchas voces, es fácil confundirte. Es fácil tomar decisiones por aprobación, caminar por imitación, construir una identidad prestada. Pero la soledad te devuelve a ti. Te pone frente al espejo de tu alma. Te revela lo que realmente hay en tu interior. Y ahí, cuando ya no hay nada más a lo que aferrarte, te das cuenta de que solo Dios puede sostenerte. Solo su voz puede definirte. Solo su presencia puede llenarte. Y eso es intimidad real. No fue casual que Jesús mismo buscara soledad antes de cada decisión importante.
No fue casual que Moisés subiera solo al monte para encontrarse con la gloria. No fue casual que Elías huyera al desierto y allí escuchara el silbo apacible. Todos los grandes encuentros con Dios nacen en la soledad, porque el desierto es el aula de los profetas, la cueva donde se forjan los llamados, el terreno donde se muere el ego para que nazca el propósito eterno. Dios no necesita ruidos para hablar, necesita corazones disponibles, y aunque al principio duele, esa soledad tiene fruto. Porque hay un tipo de soledad que es impuesta por la vida, por traiciones, por pérdidas, por separaciones que no pediste, pero también hay una soledad elegida, esa en la que tú mismo te apartas porque has aprendido a valorar su presencia por encima de todo. Al principio llegaste a ese lugar roto, llorando, preguntando por qué, pero con el tiempo, ese lugar se volvió sagrado. Porque en ese mismo rincón donde antes gemías, ahora te encuentras adorando. En esa habitación vacía donde antes pedías respuestas, ahora estás recibiendo instrucciones. Y lo más hermoso, ya no sientes la soledad como un castigo, sino como un refugio. La contemplación nace ahí, en la mirada prolongada al cielo, en el suspiro que se convierte en oración, en el silencio que ya no incomoda, sino que revela. Porque cuando has procesado bien la soledad, desarrollas una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Comienzas a oír cosas que el mundo no oye, a discernir movimientos celestiales que antes pasaban desapercibidos. Tu oído se afina, tu espíritu se abre, tu alma se calma, y es entonces cuando te das cuenta de que no estás solo, nunca lo estuviste. Dios estaba en cada amanecer que miraste sin saber qué hacer, en cada noche donde las lágrimas eran tu única compañía, en cada paso que diste, incluso con miedo. Él estaba allí, no gritando, no interrumpiendo, sino hablando directamente a tu corazón. Te estaba enseñando a reconocerlo sin necesidad de emoción. Te estaba entrenando para vivir por fe, no por vista. Y en ese proceso, el cielo se hizo cercano, lo eterno se volvió íntimo, y tú te volviste más fuerte, más sabio, más lleno de Dios. Quizás ahora entiendes por qué valió la pena esperar, porque si no hubieras pasado por esa soledad, nunca habrías aprendido este idioma. El idioma del cielo no se enseña en la multitud, se enseña en la intimidad, no se grita, se susurra, y solo lo entiende quien ha sido formado en el silencio. Ahora tus oraciones no necesitan muchas palabras. Ahora sabes que con solo un pensamiento alineado al corazón de Dios, el cielo responde. Ahora reconoces su voz en medio del viento. Sabes que Él está, aunque no lo veas. Sabes que te habla, aunque no siempre entiendas, porque en tu soledad más profunda aprendiste a hablar el idioma del cielo. Y eso nadie te lo podrá quitar jamás. Número 5. Cada vez que diste sin recibir, el cielo tomó nota. No fue en vano. Cada vez que diste sin que nadie lo agradeciera, cada vez que sembraste amor y lo único que recibiste fue silencio, cada vez que ayudaste sin que nadie supiera, Dios lo vio. Porque en el cielo hay cuentas abiertas, y tu generosidad, aunque haya sido ignorada por los hombres, activó un movimiento espiritual que solo los ojos del Espíritu pueden entender. Como dijo Jesús en Lucas 14, 13 y 14, «Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos». Eso significa que cuando tú das sin esperar nada a cambio, el cielo empieza a registrar, y lo que se registra arriba jamás se pierde. Vivimos en un mundo donde todo parece funcionar por intercambio. Das algo y esperas recibir algo. Pero la economía del reino es diferente. No se basa en el retorno inmediato, sino en la fidelidad silenciosa, en el amor que se entrega incluso cuando no hay reciprocidad, en la bondad que actúa aun cuando nadie la reconoce. Porque el reino de Dios no premia la intención de ser aplaudido,
Premia la intención del corazón, y ese corazón que tú mostraste, que siguió dando incluso cuando estaba cansado, incluso cuando fue herido, incluso cuando nadie lo valoró, ese corazón activó depósitos eternos. Dios tiene un registro perfecto. Él no se olvida de ninguna ofrenda. No olvida esa comida que diste cuando tú mismo estabas con poco. No olvida esa ayuda que prestaste cuando estabas roto por dentro. No olvida ese abrazo que ofreciste aunque necesitabas uno tú. No olvida esa palabra que diste al otro mientras tú seguías esperando una para ti. Porque en su reino, el dar sin esperar es una siembra en terreno celestial. Y toda semilla en el cielo tiene cosecha asegurada. Puede que no llegue cuando tú quieras, pero llegará. Y cuando llegue, entenderás por qué valió la pena esperar. Tal vez hubo momentos en los que te sentiste tonto por seguir dando, por seguir sirviendo a gente que no lo valoraba, por seguir amando a personas que no te correspondían. Y el enemigo aprovechó para susurrarte mentiras, que todo fue inútil, que diste demasiado, que nadie lo vio. Pero hoy Dios te dice, yo lo vi, yo lo anoté, yo lo tomé en cuenta, y en mi economía todo lo que se da por amor se multiplica, porque en mi reino el dar no es pérdida, es inversión. A veces no entendemos por qué, después de tanta entrega, la vida no nos recompensó como esperábamos. Pero es que muchas veces estás esperando la cosecha en el lugar equivocado. Esperas que te pague la gente cuando el que prometió recompensarte fue Dios. Y Él nunca falla. Él no es deudor de nadie. Y si sembraste en amor, aunque fue duro, aunque dolió, aunque no obtuviste nada en lo visible, prepárate. Porque la liquidación celestial está en camino. Y cuando Dios paga, lo hace con intereses eternos. Hay personas que van por la vida acumulando cosas en la tierra, casas, títulos, reconocimientos, seguidores. Pero tú acumulaste tesoros donde nadie puede robarte. Cada acto de amor sin recompensa fue una inversión directa al cielo. Cada oración que hiciste por otros mientras tú mismo sufrías fue oro puro ante los ojos de Dios. Y cuando llegue ese momento en que Él abra los libros, cuando te muestre la cosecha invisible que has estado acumulando con cada acto de generosidad silenciosa, tus lágrimas serán de alegría. Porque todo lo que diste sin recibir estaba volviendo a ti en forma de bendición eterna. Lo hermoso de la economía de Dios es que no depende del aplauso, no necesita validación humana, su sistema no falla. Y Él no se queda con nada. Cada vez que tú preferiste perdonar en lugar de vengarte, dar en lugar de reclamar, servir en lugar de exigir, se abrió una cuenta en el cielo a tu nombre. Y esa cuenta no está vacía. Está cargada de promesas, de recompensas eternas, de favores que aún no has visto pero que ya están en camino. Así que no te lamentes por haber dado más de lo que recibiste. No te reproches por haber amado cuando no te amaron. No pienses que fuiste ingenuo por haber sido generoso sin esperar nada. Fuiste obediente, fuiste fiel, fuiste justo. Y en el reino de los cielos eso es sabiduría. Porque cada vez que amaste sin recibir amor, estabas invirtiendo en la eternidad. Y ahora, el cielo se prepara para mostrarte por qué valió la pena. Tu espera ha terminado. Estás por entrar en una temporada donde Dios empezará a devolverte no solo lo que diste, sino mucho más. Porque su recompensa no es medida con monedas, sino con gloria, con puertas abiertas, con paz, con milagros, con restauración, porque cuando Dios te recompensa, lo hace en proporciones que sobrepasan todo lo que imaginaste. Y todo comenzó con esa generosidad que diste sin esperar y que ahora el cielo transforma en honra, en propósito, en recompensa eterna. Número 6.
Los rechazos te protegieron de destinos equivocados. Tal vez no lo entendiste en ese momento. Tal vez te dolió más de lo que quisieras admitir. Fuiste rechazado, ignorado, desplazado. Tocaste puertas que nunca se abrieron. Te ofreciste con buena intención y te devolvieron silencio o desprecio. Y pensaste que no eras suficiente, que algo en ti debía estar roto. Pero hoy el Señor te dice: no era tu error, era mi redirección. Porque cuando los hombres te cierran puertas, es porque el cielo está alineando tu camino hacia algo mayor. Como está escrito en Salmos 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El rechazo duele, claro que sí, pero no es un punto final, es un redireccionamiento. Porque cuando Dios tiene un propósito específico contigo, no permitirá que te acomodes en lugares equivocados, ni que te acepten personas que no tienen la capacidad de ver lo que Él depositó en ti. Y por eso, cuando alguien te rechaza, no está deteniéndote, está colaborando con tu destino. Aunque no lo sepa, te está ayudando a no conformarte con una asignación menor. Hay puertas que no se abrieron porque no eran tuyas. Hay plataformas que no te recibieron porque tu llamado no era para impresionar a la multitud, sino para impactar a los escogidos. Hay círculos que te sacaron porque tu luz revelaba lo que ellos querían esconder, y ese rechazo, que parecía castigo, era en realidad protección. Dios no quería que te vincularas con lo que parecía correcto, pero te desviaría de lo eterno, y por eso lo permitió. Porque aunque tú no sabías lo que venía, Él sí lo sabía. Él conoce el final desde el principio, y cada no que recibiste fue un sí disfrazado desde el cielo. Es tiempo de reinterpretar lo que viviste. No fuiste rechazado por falta de valor, fuiste separado por exceso de propósito. Porque cuando cargas algo de Dios, no todos sabrán reconocerlo. Jesús mismo fue rechazado en su tierra. Los suyos no le recibieron, y, sin embargo, fue en ese rechazo que se cumplió la promesa. Porque lo que los hombres desecharon fue lo que el Padre usó como piedra angular. Y así también contigo. El lugar donde no te quisieron no define tu valor, porque el valor no se pierde cuando alguien no lo ve. El valor permanece, esperando la audiencia correcta. Dios ha estado preparando un lugar específico, un tiempo preciso, una audiencia exacta que sabrá reconocer lo que otros ignoraron. Porque tu voz tiene un tono que no todos están diseñados para escuchar, pero aquellos que están destinados a encontrarte lo sabrán de inmediato. Y cuando llegues a ese lugar, entenderás por qué las otras puertas no se abrieron. Entenderás que el rechazo no era personal, era profético, no era castigo, era cobertura, no era una pérdida, era precisión. Durante el rechazo, Dios también te estuvo preparando, refinando tu carácter, despojando tu corazón de orgullo, de necesidad de aprobación, de deseos de validación humana. Te enseñó a no depender de los aplausos, sino de su voz. Te hizo fuerte, resistente, perseverante. Te dio raíces profundas, porque sabías que si no eras suficiente para ellos, aún eras suficiente para Él. Y eso te sostuvo, eso te maduró, eso te posicionó. Muchos de los que te rechazaron volverán a verte, pero ya no será igual, porque no llegarás desde la necesidad de aprobación, sino desde la plenitud del propósito. Ya no estarás rogando por un lugar, porque sabrás que ya tienes uno en la asignación eterna de Dios. Y cuando hables, habrá autoridad. Cuando sirvas, habrá unción. Y cuando mires hacia atrás, no habrá rencor, habrá gratitud.
porque cada puerta que se cerró te estaba dirigiendo hacia la puerta correcta. No necesitas forzar encajar donde Dios nunca quiso que estuvieras. No necesitas convencer a nadie de tu llamado. Tu tarea no es demostrar tu valor, es permanecer fiel al diseño divino. Y si Dios permitió que ese grupo no te recibiera, que ese lugar no te reconociera, que ese camino se desviara, fue porque tenía preparado algo mejor, algo alineado, algo puro, algo eterno. Este es el tiempo en el que el Señor empieza a revelarte por qué valió la pena esperar, por qué esos rechazos fueron necesarios, por qué esa soledad te formó, por qué esos no fueron parte del mapa, porque estás por entrar al escenario para el cual fuiste diseñado desde antes que nacieras. Y allí no tendrás que luchar por encajar, porque el ambiente ya fue preparado. Las personas ya fueron alineadas. Y tú serás recibido con honra, no porque cambiaste, sino porque llegaste al lugar correcto. Número 7. Tu fidelidad invisible escribía tu historia pública. Dios lo vio todo. Cada vez que serviste sin que nadie te lo pidiera, cada vez que fuiste fiel cuando nadie te aplaudía, cada vez que obedeciste cuando nadie miraba. Tal vez pensaste que esas decisiones pequeñas, esas elecciones secretas de integridad, no estaban dejando huella, pero en el cielo cada acto oculto fue registrado, cada gesto silencioso de amor, cada oración que hiciste sin testigos, cada batalla que ganaste en lo íntimo fue un trazo más en la historia de gloria que Dios estaba escribiendo sobre ti. Como lo declara la palabra en Mateo 6:4. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No fue tiempo perdido, fue inversión eterna. Tu fidelidad en lo oculto tiene más valor que 1000 actos públicos sin profundidad, porque la verdadera fuerza espiritual no se construye frente a las cámaras, sino en la cueva. Allí donde nadie te exige, pero tú eliges obedecer. Donde nadie te observa, pero tú decides ser íntegro. Ahí es donde se forma el carácter del reino, porque Dios no llama a los más visibles, llama a los más constantes. Y tú, en ese proceso silencioso de años, estuviste sembrando fidelidad en tierra sagrada. Puede que el mundo no lo supiera, pero el cielo sí. Puede que nadie te honrara, pero el Padre lo anotó con tinta de eternidad. En un tiempo donde muchos buscan reconocimiento inmediato, tú fuiste diferente. Tú preferiste agradar al corazón de Dios por encima de las miradas humanas. Y aunque a veces eso te hizo sentir invisible, en realidad estaba siendo escondido con propósito. Porque cuando Dios prepara a alguien para algo grande, no lo exhibe antes de tiempo. Lo guarda, lo madura, lo afina. Y lo que parecía un retraso era simplemente protección, porque el Señor no te quería visible hasta que tu raíz fuera profunda. No quería que llegara tu promoción pública hasta que tu alma estuviera firme en lo secreto. Cada mañana que elegiste orar cuando el sueño te vencía. Cada vez que diste lo poco que tenías sin decirlo a nadie. Cada vez que hablaste bien de otros cuando era más fácil criticar. Todo eso fue contado, no por hombres, sino por aquel que pesa los corazones. Y en el reino de Dios, el que es fiel en lo poco, es puesto sobre lo mucho. Tu fidelidad no pasó desapercibida. Fue como incienso delante del trono. Fue como un memorial. Y ahora ha llegado el tiempo en que el Padre hará visible lo que fuiste en lo invisible. Porque toda historia de gloria empieza con capítulos escondidos. Mira la vida de David. Antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Solo, anónimo, ignorado por su propia familia, pero mientras cuidaba rebaños, aprendía a adorar, a guerrear, a confiar. Nadie lo veía excepto Dios. Y cuando llegó su momento, no necesitó buscar el trono lo buscó a él. Porque su fidelidad invisible ya había sido registrada en los cielos. Así también contigo. Lo que hiciste cuando nadie miraba, está atrayendo ahora la atención del cielo y el favor de Dios sobre tu vida.
La fidelidad en lo pequeño te ha calificado para lo grande, no porque lo merezcas, sino porque el reino honra principios eternos. Y uno de esos principios es que lo sembrado en secreto será cosechado en lo público, y lo que hiciste por obediencia, aunque fue callado, producirá ahora una voz que otros escucharán, una influencia que otros respetarán, porque tu autoridad no vendrá de títulos, vendrá de testimonio. No se basará en discursos, sino en decisiones. Y eso no se improvisa. Eso se construye día tras día en lo secreto. Dios está por hacer público lo que formó en ti a puerta cerrada. Lo que parecía insignificante será ahora señal de su favor. Tu historia visible será testimonio de tu fidelidad invisible. Y cuando otros te pregunten cómo llegaste ahí, no tendrás que inventar nada. Solo contarás de ese tiempo en el que nadie te celebraba, pero tú igual servías. De ese tiempo en el que nadie entendía tu llamado, pero tú igual obedecías. Y dirás con gratitud, valió la pena. Cada minuto, cada decisión, cada sí silencioso que le diste a Dios cuando todos los demás esperaban que te rindieras. Mientras nadie te veía, Dios estaba escribiendo tu historia de gloria. Y esa historia está por comenzar su capítulo más visible. No para engrandecerte a ti, sino para mostrar lo que Él hace con un corazón fiel. Hoy puedes caminar con paz, porque tu espera no fue en vano. Tu fidelidad no fue ignorada. Tu historia no quedó en el olvido. El cielo tiene memoria, y el Padre que ve en lo secreto está listo para recompensarte en público. Prepárate, porque la escena está lista, la audiencia está preparada y Dios está por mostrarle al mundo por qué valió la pena esperar. Número 8. Las puertas cerradas te salvaron de la mediocridad. No todas las puertas que se cierran son pérdidas. Algunas son salvavidas disfrazados. Algunas son la mano de Dios diciéndote con firmeza, no entres, no es para ti. Y aunque en ese momento dolió, aunque te frustraste, aunque cuestionaste su silencio, hoy estás a punto de entender que fue su protección. Porque lo que parecía una oportunidad era, en realidad, una trampa para desviarte de tu verdadero destino. Él sabía lo que tú no sabías. Él vio lo que tus ojos no alcanzaban a ver. Como dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y si Él conoce tus obras, también conoce lo que no encaja con tu propósito. Por eso, cuando una puerta se cierra, no es el fin, es una redirección estratégica del cielo. Dios nunca te limita para frustrarte, te limita para enfocarte. Porque si se abrieran todas las puertas que tú deseas, te dispersarías, te agotarías, terminarías desgastado en asignaciones menores. Pero su amor es tan grande que prefiere decepcionarte por un momento antes que permitir que te conformes con algo que no lleva su marca. Él no quiere que camines por donde todos van. Quiere que entres por la puerta que Él diseñó exclusivamente para ti. Y mientras tú pensabas que estabas listo para entrar, Él sabía que no era el tiempo, ni el lugar, ni el destino. No porque te faltara capacidad, sino porque te sobraba llamado. La impaciencia muchas veces nos hace correr hacia lo disponible, porque creemos que algo es mejor que nada, pero lo correcto no siempre está disponible de inmediato. Lo correcto se hace esperar. Lo correcto a veces se esconde detrás de procesos que no entendemos, y cuando Dios cierra puertas, no está diciéndote, no tienes futuro. Está diciéndote, no es aquí, no es ahora. Porque si Él permite que una puerta se cierre, es porque está protegiendo tu energía, tu enfoque, tu dignidad, tu integridad para el momento en que se abra la que verdaderamente te corresponde. Hay puertas que hoy agradeces que se hayan cerrado. Personas que hoy ves con claridad y te das cuenta que no estaban alineadas. Proyectos que parecían buenos, pero no tenían base. Relaciones que prometían mucho, pero drenaban tu alma.
Y aunque en ese momento sufriste, ahora puedes ver que el cierre fue la gracia disfrazada. Porque si hubieras insistido, si hubieras forzado esa entrada, habrías terminado atrapado en una mediocridad disfrazada de bendición. Pero el Espíritu Santo fue más sabio y te frenó, te incomodó, te cerró esa opción, y gracias a eso hoy estás más cerca del destino verdadero. La mediocridad espiritual muchas veces comienza con la aceptación de oportunidades que no vienen del cielo. El enemigo no siempre viene a destruirte con cosas malas. A veces viene a entretenerte con cosas buenas que no son de Dios. Y ahí está la diferencia, porque hay puertas que brillan, pero no tienen sustancia. Hay plataformas que ofrecen visibilidad, pero no traen paz. Hay caminos que parecen rectos, pero su final es de desgaste y frustración. Por eso, el cierre de ciertas puertas no solo fue protección, fue misericordia anticipada. Dios tiene una forma especial de trabajar con sus hijos. No te da acceso solo por insistencia, te da acceso por madurez, porque el que ha esperado, el que ha sido procesado, el que ha aprendido a confiar cuando no entiende, es el que sabrá administrar bien lo que se le entrega. Por eso, cada limitación temporal que viviste fue un filtro divino. Fue una etapa de formación, una barrera de amor para no permitir que tu llamado se diluyera en escenarios que no eran dignos de lo que Él sembró en ti. Lo que viene de Dios se confirma con paz. No te obliga a mendigar amor, no te hace luchar por atención, no te pone en competencia con otros. Lo que es tuyo viene con dirección, con honra, con respaldo celestial. Por eso, hoy puedes soltar la amargura de esas puertas que nunca se abrieron. No eran tu fracaso, eran su resguardo, porque Él ya había preparado otra puerta, una que nadie podrá cerrar, una que lleva tu nombre escrito en ella, una que abrirá el momento justo en que estés listo para caminar en plenitud. Cada no que recibiste fue una muralla de protección alrededor de tu destino. Cada demora fue un escudo. Cada cierre fue una respuesta sabia a una oración que tú no supiste cómo formular. Y ahora Dios empieza a mostrarte el porqué. Empieza a revelarte que todo ese aparente estancamiento no fue una pérdida de tiempo, sino una estrategia perfecta, porque tu espera no fue en vano. Fue un acto de confianza que ahora será recompensado con puertas abiertas por su mano, no por tus fuerzas. Número 9. Tu silencio forzado era entrenamiento para tu voz profética. Hubo momentos en los que quisiste hablar y no pudiste. Momentos donde la injusticia te golpeó de frente y sentiste la urgencia de responder, de defenderte, de explicarte, pero el cielo te silenció. No fue cobardía, no fue falta de sabiduría, no fue indiferencia. Fue Dios mismo conteniéndote, cerrándote la boca, no para anularte, sino para formarte. Porque cuando Dios va a levantar una voz profética, primero entrena el corazón en el silencio, como cuando le dijo a Ezequiel en ese encuentro sagrado: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ezequiel 3:4. No con tus palabras, no con tu reacción, no con tu herida, con lo que yo te diga. Ese silencio forzado no fue castigo, fue entrenamiento, fue disciplina espiritual para que tus palabras no fueran meramente humanas, sino divinas, para que cuando hablaras lo hicieras con autoridad y no desde la emoción, porque Dios no necesita muchas voces, necesita voces afinadas a su corazón, voces que no hablen por hablar, sino que comuniquen su verdad en el momento justo. Y tú, sin darte cuenta, fuiste formado en ese molde. Mientras el mundo hablaba de todo, tú estabas siendo despojado del ruido interior para escuchar con claridad lo que el cielo quiere decir. Los que han sido silenciados por Dios son los que llevan palabras con peso eterno, porque cada palabra que se gesta en el silencio tiene el poder de romper cadenas.
Cada frase nacida en la quietud tiene autoridad para despertar corazones dormidos. Y eso no se aprende con técnica, se aprende con quebranto, con lágrimas no vistas, con pensamientos no dichos, con conversaciones que solo tu alma sostuvo con el Padre. Ahí, en esa soledad sin voz, el Señor sembró en ti una palabra viva, y ahora está por emerger. No fue fácil callar, porque el alma quería gritar, pero cada vez que guardaste silencio por obediencia, algo más profundo se estaba formando en ti, discernimiento, y eso es lo que sostiene a los verdaderos mensajeros de Dios. No elocuencia, no carisma, no volumen, sino discernimiento. Saber cuándo hablar, saber qué decir, saber a quién hablarle, saber cuándo quedarse en silencio, no por temor, sino por sabiduría. Porque el que ha sido entrenado en el silencio no gasta su voz en lo superficial, no se desespera por ser oído, espera el momento exacto en el que el cielo diga, ahora. Tu silencio fue una incubadora, fue la tierra fértil donde germinó una palabra que no es de este mundo. Por eso ahora no puedes seguir dudando de tu proceso, porque mientras tú pensabas que estabas siendo ignorado, Dios estaba anotando cada renuncia, cada lágrima, cada sí que diste sin hablar. No necesitabas defenderte, no necesitabas explicar lo que otros no querían entender, porque el día en que abras la boca con la autoridad del Espíritu, nadie podrá ignorarte, porque no hablarás tú, hablará Él a través de ti. Hay una diferencia inmensa entre hablar por impulso humano y hablar por comisión divina, y esa diferencia es lo que separa el ruido de la revelación. Hoy muchos hablan, pero pocos impactan. Muchos predican, pero pocos penetran el espíritu. Porque solo aquellos que fueron callados por Dios llevan un mensaje que nace desde las entrañas de su voluntad. No es teoría, es experiencia vivida. No es doctrina vacía, es fuego purificado. Y tú fuiste formado en ese fuego. Hay personas que te subestimaron por tu silencio, que pensaron que te rendiste, que confundieron tu obediencia con debilidad. Pero el Señor vio todo, y el mismo Dios que cerró tu boca en un tiempo será el que te dará palabra de sabiduría, de revelación, de dirección. Y cuando hables, tus palabras sanarán, despertarán, sacudirán. No porque tú tengas poder, sino porque ya no hablarás desde la carne, sino desde el Espíritu. Dios te está llevando a una nueva dimensión, una donde tus palabras no serán reacciones emocionales, sino flechas proféticas. Una donde no tendrás que explicar tu proceso, porque tu fruto lo hablará por ti. Donde no tendrás que demostrar tu llamado, porque el respaldo del cielo lo hará evidente. Porque cuando Dios da la orden, nadie puede silenciar la voz que Él activó. Ese largo silencio, esa espera que parecía injusta, ese tiempo donde sentías que tenías tanto por decir, pero no encontrabas espacio, estaba diseñando tu plataforma profética. Y ahora el Padre dice, prepárate, porque la temporada de silencio está terminando. Viene el tiempo de hablar, pero no como antes. No desde la herida, sino desde la gloria. No desde el reclamo, sino desde la compasión. No desde la desesperación, sino desde la autoridad que viene de lo alto. Tu espera ha terminado, y ahora verás que ese silencio que parecía oscuro era en realidad un altar, un lugar donde Dios te despojó de lo innecesario para llenarte con lo eterno. Tu silencio no fue olvido, fue elección divina, y ahora tu voz está lista. Porque fuiste preparado no para hablar mucho, sino para hablar con peso eterno. Tu silencio no era un fin, era entrenamiento para una voz profética que transformará destinos. Número 10. Las noches sin respuesta afinaron tu oído espiritual. Tú oraste, clamaste, esperaste, pasaste noches enteras de rodillas, esperando una señal, una respuesta, una palabra.
pero parecía que el cielo estaba en silencio, y quizás pensaste que Dios no te escuchaba, que tus oraciones no estaban siendo tomadas en cuenta, que estabas solo en medio de esa tormenta interior. Pero no lo estabas, porque cada noche sin respuesta fue un entrenamiento divino, no para destruirte, sino para afinar tu oído espiritual. Dios no estaba ignorando tu clamor, estaba desarrollando tu capacidad de escuchar más allá del sonido, de sentir más allá de las palabras, de discernir lo que solo se percibe en el espíritu. Las oraciones que no recibieron una respuesta inmediata fueron las que más te hicieron crecer. Te empujaron a seguir buscando, a no conformarte con una experiencia superficial, a entrar en aguas profundas, a entender que Dios no siempre responde con un sí, ni con un no, ni siquiera con palabras. A veces responde con su presencia, a veces su respuesta es tu paz en medio del caos. A veces no te habla porque te está formando, porque cuando el cielo guarda silencio, el corazón aprende a latir al ritmo de la fe. Así fue con Daniel. Cuando se enfrentó a la orden de muerte dictada por el rey Nabucodonosor, no salió a desesperarse ni a exigir respuestas. Dice la Escritura en Daniel 2, 17 y 18 que fue a su casa y pidió a sus amigos que buscaran juntos las misericordias del Dios del cielo. No hubo un ángel que se le apareciera al instante. No hubo una visión inmediata. Hubo una búsqueda persistente, un clamor profundo. Y fue en ese proceso que el cielo se abrió y la revelación llegó. Porque cuando tu oración se convierte en dependencia total, el cielo responde con sabiduría eterna. Dios no es sordo. Él escucha cada palabra que sale de tu boca, pero también escucha las palabras que no puedes pronunciar, las lágrimas que derramas en lo oculto, los suspiros que solo Él entiende. Y mientras más tiempo pasas en oración sin respuesta visible, más crece tu sensibilidad espiritual. Ya no te conformas con emociones, comienzas a buscar profundidad. Ya no oras solo para pedir, oras para conocerlo, para estar con Él, para alinearte a su voluntad. Y ahí ocurre el cambio. Tu oración deja de ser una transacción y se convierte en una relación. La desesperación que te llevó a orar con tanta intensidad fue el catalizador que te llevó más cerca del corazón de Dios. Porque a veces Él permite que se tarden las respuestas para que se profundice la búsqueda. Porque si respondieras siempre de inmediato, te quedarías con el milagro y no con el Dios del milagro. Pero cuando aprendes a orar sin condiciones, sin garantías, sin expectativas humanas, lo que recibes es algo mucho más grande, intimidad. Y desde esa intimidad comienza a desarrollarse un discernimiento espiritual que no se aprende con libros, ni con técnicas, ni con cursos. Se aprende en la espera, se aprende en el silencio, se aprende en las noches donde lo único que tienes es tu fe. Porque la verdadera oración no se mide por cuántas palabras dices, sino por cuánta fe sostienes mientras esperas. Es fácil orar cuando sabes que vas a recibir una respuesta rápida, pero es en la demora donde se revela quién realmente confía, donde tu oído espiritual comienza a detectar los susurros de Dios, donde aprendes que Él no siempre habla fuerte, pero siempre habla claro. Y si te mantienes en la presencia, aunque no escuches nada audible, algo en tu espíritu comenzará a captar su dirección, su ternura, su guía. Muchos quieren oír la voz de Dios, pero pocos están dispuestos a entrenar el oído en la noche oscura, porque ahí es donde se aprende a distinguir su voz de todas las demás. Ahí es donde se filtra el ruido del alma, donde se apaga el grito del ego, donde la carne se rinde y el espíritu se despierta. Y tú pasaste por esas noches. No fueron en vano, no fueron olvidadas, no fueron inútiles. Cada noche sin respuesta estaba afinando tu oído para escuchar su voz. Ahora,
Cuando otros se desesperan por no oír algo externo, tú ya sabes cómo encontrar paz interna. Cuando otros se confunden con las muchas voces del mundo, tú ya sabes distinguir la voz del pastor, porque tu oído fue entrenado, porque tus lágrimas no solo pidieron, también purificaron, y ahora estás listo para caminar no por lo que ves, sino por lo que percibes en lo profundo. Y eso, amado, es madurez espiritual. Dios te ha formado en la escuela de la oración silenciosa, te ha graduado en la Universidad de la Fe Persistente y hoy empieza a mostrarte por qué valió la pena tanto clamor sin eco. Porque ahora no solo tienes respuestas, tienes una relación. No solo tienes discernimiento, tienes dirección. No solo sabes orar, sabes escuchar. Y esa capacidad será tu brújula en los días que vienen. Tu espera ha terminado y tu oído ha sido entrenado. Ya no buscas solo respuestas, ahora reconoces su voz. Y eso lo cambia todo. Número 11. Ser fiel en lo pequeño te calificó para lo grande. No fue el escenario grande lo que te calificó. No fue el momento público ni el reconocimiento de otros. Fue tu obediencia callada. Fue esa decisión de hacer lo correcto cuando nadie te aplaudía. Fue tu puntualidad en lo que parecía insignificante. Fue tu entrega en lo que muchos ignoraban. Fue tu lealtad en lo que parecía rutinario. Porque en el reino de Dios, las promociones no se ganan con talento, se ganan con fidelidad. Como dice la palabra en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y tú fuiste probado ahí en lo muy poco. Dios no comienza probando tu capacidad para manejar lo grande. Comienza observando cómo cuidas lo pequeño, cómo sirves cuando no hay reflectores. ¿Cómo respondes cuando la tarea no tiene título, pero sí propósito? Porque si no puedes permanecer en lo sencillo, no estás listo para sostener lo extraordinario. Y esa fue tu escuela. Una escuela que pocos valoran, pero que el cielo no ignora. Porque tu integridad en lo oculto fue un testimonio más fuerte que cualquier sermón. Y aunque sentiste que nadie lo veía, Dios estaba tomando nota de todo. Cada momento que llegaste temprano sin que fuera obligatorio. Cada tarea que hiciste con excelencia sin que nadie lo pidiera. Cada vez que cumpliste aunque otros abandonaran. Todo eso estaba calificándote. Porque lo pequeño para el mundo es el examen final en el reino. Y tú, sin saberlo, lo fuiste aprobando. No porque fuera fácil, sino porque fuiste fiel. Porque no trabajaste para hombres, trabajaste como para el Señor. Y eso abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Muchos sueñan con ser usados por Dios en grande, pero pocos están dispuestos a servir en lo pequeño. Quieren la plataforma, pero no quieren el proceso. Quieren el fruto, pero no cuidan la raíz. Quieren visibilidad, pero no cultivan profundidad. Pero tú elegiste otra ruta. La ruta del siervo, la ruta del anonimato, la ruta del proceso. Y ahora Dios te dice, no se perdió nada. Cada pequeño acto de fidelidad fue semilla sembrada. Y ha llegado el tiempo de cosecha, porque el que fue fiel con lo poco será puesto sobre lo mucho. Tal vez hubo momentos en que te sentiste frustrado. ¿Por qué tengo que seguir haciendo esto?, pensaste. ¿Por qué no llega el cambio si he sido obediente? Porque Dios no se acelera. Él madura lo que es eterno. Él no entrega algo grande a un corazón que aún no ha sido pulido en lo básico. Porque lo que no se honra en lo pequeño se maltrata en lo grande. Y el Señor te ama tanto que prefirió demorarte antes que entregarte algo que terminaría por lastimarte. Las tareas pequeñas tienen poder, tienen fuego escondido. Ahí se prueba tu actitud, tu motivación, tu perseverancia. Ahí se forja tu carácter, no en la multitud, sino en la cocina, no en el altar, sino en el desierto, no en la plataforma, sino en la esquina de la obediencia silenciosa. Y eso es lo que tú viviste.
una obediencia que no fue premiada de inmediato, pero que está por ser recompensada con honra. Lo hermoso es que ahora sabes cómo manejar lo grande, porque lo pequeño te enseñó humildad. Aprendiste a depender de Dios, no del reconocimiento. Aprendiste a trabajar con excelencia, no por lo que ganas, sino por a quien sirves. Y eso te hace confiable, eso te hace digno. No por mérito humano, sino por el respaldo divino que se derrama sobre los fieles. Y cuando Dios confía una tarea grande, no lo hace por impulso, lo hace por evidencia. Y tu vida ya dio evidencia de constancia. El liderazgo verdadero no comienza con un micrófono, comienza con una escoba, con una oración silenciosa, con un corazón dispuesto, con una entrega continua. Y cuando esa fidelidad es constante, aunque sea invisible, Dios lo registra como autoridad. Y esa autoridad no viene de un cargo, viene de un historial. El cielo te vio en lo secreto y ahora está por anunciarte en lo público, porque tu integridad en lo pequeño fue tu preparación para lo grande. Ya no dudes del proceso, ya no subestimes el camino. No fue un castigo, fue una promoción encubierta, fue un entrenamiento divino y ahora viene el cumplimiento. Porque lo que hiciste cuando nadie veía, lo verá todo el que dude de lo que Dios puede hacer con un corazón fiel. Tu fidelidad en lo que nadie aplaudió te estaba calificando para lo que todos verán. Y cuando llegues allí, no te olvidarás de este proceso, te acordarás con gratitud y sabrás que valió la pena cada paso, cada día, cada decisión de honrar a Dios aun cuando nadie te lo exigía. Porque la fidelidad en lo oculto siempre provoca recompensa en lo alto. Y ha llegado el momento de verla. Tu espera ha terminado. Número 12. Tus dudas no debilitaron tu fe, la hicieron inquebrantable. Hubo noches en que lo cuestionaste todo. Te preguntaste si Dios realmente estaba ahí, si tus oraciones estaban siendo escuchadas, si la fe que sostenías era auténtica o simplemente una costumbre heredada. Y aunque esas dudas te hicieron sentir débil, hoy Dios quiere recordarte algo poderoso. No eras débil, estabas siendo fortalecido. Porque la fe verdadera no nace en la ausencia de dudas, sino en medio de ellas. Y mientras atravesabas esas preguntas incómodas, mientras tu alma se sacudía y tu mente buscaba respuestas, tus raíces espirituales se estaban profundizando. Como dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero tú no fuiste arrastrado, tú permaneciste. Aunque temblaste, no te caíste. Aunque dudaste, no te rendiste. Y eso es la fe que permanece. La duda honesta no es pecado. La duda honesta es parte del crecimiento. Porque una fe que nunca fue cuestionada, nunca fue sólida. Solo cuando te atreves a hacerle preguntas a tu fe, descubres qué tan profunda es su raíz. Y tú lo hiciste. Pasaste por ese proceso donde ya no podías vivir con una fe prestada. Ya no podías repetir frases que no tenían peso. Tu alma necesitaba algo real, algo verdadero. Y en medio de esa búsqueda, Dios no te condenó. Al contrario, te acompañó. Te dejó hacer tus preguntas, porque sabía que en ese proceso ibas a encontrar algo mucho más valioso, una fe probada, purificada, madura. Hay una gran diferencia entre la duda que destruye y la duda que construye. La duda destructiva es la que nace del orgullo, del cinismo, de querer demostrar que Dios no está. Pero la duda que tú enfrentaste era otra. Era esa que nace del hambre, del deseo de entender, de un corazón sincero que dice, Señor, no entiendo, pero quiero confiar, ayúdame. Esa duda no te alejó de Dios, te acercó más a Él, porque fuiste honesto, porque preferiste pelear en oración antes que fingir una fe que ya no sentías, porque entraste en crisis, pero lo hiciste con el corazón puesto en el altar.
Los grandes hombres y mujeres de Dios también pasaron por dudas. Abraham dudó, Moisés cuestionó, Elías se quebró, David lloró con el alma rota. Incluso Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor, preguntó desde la prisión, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no lo reprendió. Jesús entendió, porque el que realmente camina con Dios sabe que no todo será claro, pero sí será firme, porque Dios no se ofende por tus preguntas sinceras. Él las usa para afinar tu fe. Y mientras más dudas enfrentaste, más profundo se volvió tu caminar. Ya no orabas por costumbre, orabas porque lo necesitabas. Ya no buscabas respuestas solo por curiosidad, las buscabas por supervivencia espiritual. Ya no leías la Biblia por obligación, sino porque tu alma la pedía. Y en ese camino de quebranto, la fe que tenías se transformó. Ya no era una fe aprendida, era una fe encarnada, una fe tuya, una fe que lloró, que sangró, que esperó, que volvió a creer. Y eso tiene más valor que cualquier discurso teológico. Dios usó esas noches de duda para purificar tu interior, para sacudir todo lo que era apariencia, para derribar estructuras religiosas sin raíz, para reconstruirte desde dentro con una base inquebrantable, porque lo que resiste la tormenta no es el árbol más bonito, es el que tiene las raíces más profundas. Y ahora sabes que tu raíz ya no está en emociones ni en circunstancias, está en Cristo, porque viste que, aunque todo temblaba, Él seguía ahí. Hoy entiendes que esas dudas no eran señales de que estabas lejos de Dios, eran evidencia de que lo buscabas más que nunca. Y ahora, después de haber pasado por ese valle, tu fe no es frágil, es sólida, porque fue probada, porque fue filtrada, porque fue sumergida en preguntas y salió con respuestas eternas, y esa fe no se compra, no se hereda, se forma, se gana, se construye, y tú, con cada momento de duda, la estuviste edificando. Tus dudas no debilitaron tu fe, la refinaron hasta hacerla inquebrantable. Hoy caminas con otra seguridad. Ya no necesitas entender todo para seguir creyendo. Ya no buscas pruebas para seguir confiando. Has aprendido a sostenerte en lo invisible, a caminar por fe, no por vista. Y eso es una victoria silenciosa que el cielo celebra. Tu espera ha terminado. Y ahora entiendes por qué el proceso fue necesario. Porque sin esas noches, sin esas preguntas, sin ese desierto, tu fe seguiría siendo superficial. Pero ahora es profunda, ahora es verdadera, ahora es tuya. Y el Dios que te sostuvo en medio de esa crisis es el mismo que ahora te dice, valió la pena, porque estás listo para ver lo que no podías sostener antes. Y cuando lo veas, sabrás que cada duda fue parte del diseño, parte del camino, parte del milagro. Número 13. Tu sacrificio en secreto movió el corazón del Padre. Hubo días en que diste más de lo que tenías, momentos en los que tu alma se partía en silencio, cuando servías, renunciabas o sostenías algo pesado sin que nadie lo supiera, sin que nadie aplaudiera, sin que nadie siquiera notara, pero el cielo sí lo vio. Y hoy el Padre te dice, yo estaba allí, viendo cada lágrima que escondiste, cada entrega que hiciste sin esperar nada a cambio. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, dice Mateo 6:21. Y tú, aunque tenías 1000 razones para aferrarte a lo tuyo, decidiste poner tu tesoro en el altar. Eso movió el corazón de Dios más de lo que imaginas. Ese sacrificio silencioso no fue ignorado, fue sagrado. Cada vez que preferiste perdonar cuando el orgullo te pedía venganza, cada vez que amaste sin ser correspondido, cada vez que sembraste sin ver cosecha, eso fue una ofrenda. Y no una cualquiera. Fue una ofrenda viva, santa, agradable al Padre, porque lo hiciste cuando nadie miraba, cuando nadie te exigía, cuando podrías haberte detenido, pero elegiste continuar. Y eso tiene un peso espiritual eterno,
Muchas veces pensamos que solo lo visible tiene valor, que solo lo grande, lo público, lo reconocido, lo celebrado es lo que cuenta. Pero en el reino de Dios la economía es diferente. Allí el anonimato es poder. Allí lo secreto tiene resonancia eterna. Jesús mismo lo dijo: cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Cuando ayunes, no muestres rostro triste, porque tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa es la promesa, y tú lo viviste. El sacrificio sin testigos tiene un aroma especial. Es como incienso puro, porque no fue contaminado por el deseo de aprobación humana, porque fue motivado solo por amor, solo por obediencia, solo por honra, y ese tipo de sacrificio sube directo al trono. Hay libros en el cielo que lo registran, hay ángeles que lo cargan como memorial, y aunque los hombres no lo vean, el cielo lo celebra, porque participaste de los sufrimientos de Cristo, porque tomaste tu cruz en silencio, porque bebiste el cáliz amargo sin escándalo ni queja, y eso te hace semejante a Él. Jesús entregó su vida en la cruz, pero su mayor sacrificio fue mucho antes, en el Getsemaní. En ese lugar oscuro, sin multitudes, sin discípulos despiertos, solo, en agonía. Allí dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento íntimo, silencioso, sin aplausos, fue el verdadero altar. Y tú también tuviste tus propios Getsemanís, momentos donde dijiste: Señor, esto me duele, pero me rindo, esto me cuesta, pero lo entrego. Y el Padre lo recibió como una fragancia preciosa, cada vez que diste sin recibir, cada vez que sostuviste una promesa, aunque todo decía lo contrario, cada vez que serviste con el corazón roto, cada vez que sembraste en febrero, cada vez que renunciaste a algo legítimo por una causa eterna. Eso fue un acto de adoración, un acto que estremeció el cielo, porque lo hiciste por Él, porque tu tesoro no estaba en el reconocimiento humano, estaba en agradar al Padre, y ahora Él te dice: yo lo vi todo, yo lo conté, yo lo registré, y ahora llega el tiempo de la recompensa. Porque cuando siembras en lágrimas, cosechas con alegría, porque el sacrificio que no fue respondido por hombres será multiplicado por Dios, porque cada vez que dijiste sí en secreto, Él preparaba una bendición en público, y esa es la ley del reino. Lo que das en lo oculto, lo recibirás en lo visible. Tu espera ha terminado. El cielo está abriendo sus libros, la siembra silenciosa está a punto de dar fruto, y lo que parecía olvidado está siendo recordado en el trono, porque tu sacrificio no fue en vano, porque cada entrega fue un acto profético que abrió puertas que todavía no has visto. Y ahora el Padre te dice: prepárate para ver con tus ojos lo que tu corazón ya me entregó. No hay ofrenda que se pierda, no hay lágrima derramada en secreto que no se convierta en río de bendición. No hay renuncia silenciosa que no provoque una manifestación gloriosa. Cada sacrificio que hiciste en silencio fue una ofrenda fragante que llegó directamente al trono. Y el que lo recibió es fiel para recompensarte, porque tu tesoro estaba en el cielo, y el cielo ahora se abre para ti, y verás por qué valió la pena esperar. Número 14. Cada lágrima oculta regó el jardín de tu destino. Hubo noches en las que lloraste sin que nadie lo supiera, días en los que tu alma se quebró en silencio, mientras los demás seguían su camino sin notar tu dolor. Esas lágrimas no fueron en vano. Cada una fue recogida por las manos del Padre. Cada gota de tu sufrimiento solitario cayó sobre una tierra espiritual que Dios mismo preparó, y allí, en lo invisible, comenzó a crecer tu jardín eterno. Lo que sembraste en el secreto, entre suspiros y oraciones ahogadas, está a punto de florecer con una belleza que solo el cielo podía imaginar.
porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice Salmos 126:5. Y esa promesa te alcanza hoy. A veces pensamos que el llanto es pérdida, que es señal de debilidad o de derrota, pero en el reino de Dios, las lágrimas tienen poder. Son semillas, y no cualquier semilla. Son semillas sagradas que germinan en la oscuridad del alma, pero producen fruto a la luz del cielo. Tus momentos de quebranto, cuando nadie te entendía, cuando no podías explicarlo con palabras, eran en realidad actos proféticos. Eran siembras celestiales que estaban activando procesos eternos. Aunque parecía que nada cambiaba afuera, en el mundo invisible se estaba moviendo todo. Dios no desperdicia el dolor. No desecha ni una sola lágrima de los que ama. Hay un registro celestial para cada una. El salmista lo declaró con certeza: pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Salmo 56:8. Tus lágrimas no se perdieron en la almohada, no se evaporaron en la noche. Se almacenaron como perfume delante del trono, y ese perfume tiene un tiempo de manifestación, un día en el que lo sembrado en quebranto se convierte en cosecha de gozo, un día que ya viene. Tu sufrimiento privado fue una escuela espiritual. Allí aprendiste a depender de Dios y no de las personas. Aprendiste a confiar sin ver, a adorar sin sentir, a esperar sin entender. Y en esa espera, tus raíces se profundizaron. El árbol que se forma en la tormenta desarrolla raíces más fuertes, y tú, sin saberlo, crecías por dentro. Mientras los demás miraban la superficie, Dios fortalecía tu estructura interior. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía olvido era diseño divino. Las lágrimas que nadie vio estaban regando las flores más hermosas de tu destino. Aquellas flores no son terrenales, no se marchitan con el tiempo. Son flores eternas, bendiciones que van más allá de lo que puedas imaginar. Y no solo para ti, porque tu sufrimiento silencioso no solo cultivó tu jardín, también abrió caminos para otros. Tus oraciones entre sollozos prepararon sendas de gracia para generaciones. Tu perseverancia en la oscuridad está iluminando el camino de los que vendrán después. La alquimia divina transforma lo que duele en algo glorioso. Ese es el misterio del reino. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convirtió en abono espiritual, porque así obra el Padre. Con lo débil confunde lo fuerte, con lo roto edifica lo eterno, con lo llorado hace germinar lo eterno. Y tú eres parte de esa obra redentora, cada vez que elegiste no rendirte, cada vez que con lágrimas seguiste creyendo, fuiste parte de una transformación santa que solo el cielo puede explicar. Y ahora viene el tiempo de la cosecha. El Espíritu te susurra: ya está brotando lo que sembraste, pronto verás el fruto de tu llanto. No fuiste olvidado, no fuiste ignorado, fuiste moldeado, fuiste formado, y cada lágrima fue parte del agua que el cielo usó para preparar tu tierra. Y hoy, cuando el cielo te dice: tu espera ha terminado, también te dice: te mostraré lo que estabas regando con tus lágrimas. Prepárate para flores que no esperabas, para puertas que se abrirán sin esfuerzo, para recompensas que superan todo lo que soñaste. Porque el que sembró con lágrimas segará con gozo, y ese gozo será completo. No será solo alegría por lo recibido, sino reverencia por lo comprendido. Porque al mirar hacia atrás entenderás que valió la pena llorar, que no fue un desperdicio, que no fue un error, que cada lágrima escondía una promesa, y esa promesa está a punto de cumplirse. Tus lágrimas más amargas estaban regando las flores más hermosas de tu destino. Y hoy esas flores comienzan a abrirse. Su aroma sube al cielo, pero también baja a la tierra, porque lo que Dios está por hacer contigo no será solo privado, será visible.
Y entonces sabrás con certeza que cada momento de llanto solitario fue, en verdad, una siembra sagrada, una siembra que florece en el tiempo perfecto de Dios. Número 15. Tu historia de espera se convirtió en esperanza para otros. Lo que parecía solo una prueba, lo que por tanto tiempo dolía en silencio, lo que parecía que no tenía sentido hoy, comienza a revelarse como tu mayor testimonio. Porque Dios no desperdicia ninguna historia de espera. Cada día que pasaste confiando, llorando, orando sin respuesta visible, fue parte de un relato más grande. Y ahora, cuando tu espera ha terminado, el cielo te revela que no fue solo por ti, fue por todos los que iban a escucharte después. Fue por las almas que necesitan saber que se puede atravesar el valle y salir del otro lado con vida, con fe y con propósito renovado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso lo dice 2 de Corintios 1, 3 y 4. No es solo una promesa de consuelo, es una comisión. Lo que viviste, lo que soportaste, te está dando una voz. Te está entregando una autoridad que no se aprende en libros ni se imita de otros. Solo quien ha sido quebrado y restaurado por la mano del Padre puede hablar con poder real. Solo quien ha esperado de verdad puede ministrar esperanza genuina. Tu historia de espera está llena de unción. Está impregnada de la presencia de Dios porque fue en ese proceso que Él se acercó más a ti. Cuando no entendías, cuando no veías salida, cuando todo parecía en pausa, Él estaba formando en ti un mensaje eterno. Y ahora, lo que parecía debilidad se ha convertido en fortaleza. Lo que parecía una demora es ahora tu plataforma. Lo que antes te hacía llorar, hoy será lo que hará llorar de esperanza a otros. Dios no solo te dio una salida, te dio una historia. Y no cualquier historia, sino una que redime, que sana, que libera. Porque cuando hablas, ya no lo haces desde la teoría, sino desde la experiencia. Y esa experiencia es la que transforma. Tu proceso te dio compasión, te dio empatía, te dio la capacidad de mirar a otro en su quebranto y decirle, yo estuve ahí y salí. Y cuando alguien escucha eso de tus labios, no oye solo palabras, oye testimonio, oye vida, oye una voz que trae fe. Hay personas que solo podrán levantarse cuando escuchen lo que Dios hizo contigo. Hay cadenas que se romperán, no con una predicación elocuente, sino con tu historia. Porque tu espera fue entrenamiento, fue preparación, fue forja espiritual. Cada minuto en que sentiste que nada pasaba, en realidad estaba pasándolo todo. Dios estaba escribiendo en tu alma un mensaje que hoy empieza a sonar como trompeta sobre otros corazones cansados. El testimonio más poderoso nace de la espera más difícil. No porque sea el más espectacular, sino porque es el más real. Porque fue en tu debilidad que se perfeccionó su poder. Porque fue en tu noche más oscura donde su luz brilló más fuerte. Y ahora esa luz está en tu voz, en tus palabras, en tus ojos, en tu abrazo, en tu oración por otros. Ya no oras con fórmulas, ahora oras con heridas cicatrizadas, y eso cambia vidas. Lo que atravesaste fue una inversión del cielo, y ahora es tiempo de cosechar no solo para ti, sino para muchos más. Porque el dolor compartido en testimonio se convierte en medicina. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usó para prepararte, para empoderarte, para darte un mensaje que nadie más puede dar. Tu historia es única, pero su impacto será colectivo, porque lo que viviste en privado, Dios lo usará en público para su gloria. Y si te preguntas por qué tanto tiempo, por qué tanto silencio, por qué tanto retraso, hoy tienes la respuesta. Porque Dios no solo quería darte algo, quería hacer de ti alguien.
Alguien con voz, alguien con fuego, alguien con compasión, alguien con una historia que será usada como puente para que otros crucen su propio desierto. Y eso, amado, no tiene precio. Eso vale cada minuto de espera. Tu espera ha llegado a su fin, no porque el tiempo haya pasado, sino porque ahora comprendes la sabiduría divina detrás de cada momento vivido. Cada experiencia que creíste perdida, cada lágrima que nadie vio, cada oración que parecía sin respuesta, ha sido cuidadosamente tejida por Dios para crear la obra maestra que eres hoy. El silencio te enseñó a escuchar su voz. El quebrantamiento abrió tu corazón a su amor. Los rechazos te dirigieron hacia tu verdadero propósito. Las puertas cerradas protegieron tu destino de la mediocridad. Tu tiempo ha llegado. Tu espera ha valido la pena. Y lo mejor de tu historia apenas está comenzando. Dios ha terminado su obra silenciosa en ti. Ahora es tiempo de caminar en la plenitud de su propósito perfecto. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite saber que su espera también vale la pena.